que Él es el autor del sustento, vamos a decirlo de esa forma. Porque es muy interesante que Adonai hable aquí del sustento y por otro lado hable acerca de la seguridad personal. Del sustento en muchos aspectos, aquí del sustento material, vamos a hablarlo, decirlo de esa manera. Como si Dios no poseyera, vamos a decirlo así, el poder como para obrar el sustento. ¿Y por qué el sustento? ¿Por qué tiene que ver, por qué habla aquí Malaquías acerca del sustento? ¿Y por qué habla más adelante acerca de la protección personal o de la seguridad? Todavía no lo leemos, pero eso es el segundo punto respecto del arrepentimiento. Porque son dos aspectos en los cuales una persona puede verse urgida. Si nosotros con todas nuestras comodidades, o una persona que tuviera muchas comodidades, por no hablar de nosotros, ¿verdad? Se le quitaran esas comodidades, en ese momento esa persona quedaría vulnerable, necesitaría comenzar de cero, de nuevo, a buscar un sustento, etcétera, etcétera, y pudiera costar trabajo o algo por el estilo. Bueno, lo que sea. Pero son cosas tan vitales que una persona no puede sobrevivir sin el sustento material, sin una cama, sin un techo, sin un lugar donde limpiarse, sobrevivir, quiero decir, con cierta dignidad. Con el alimento, por supuesto, y con algo en que ocuparse. Entonces, todas esas cosas son dadas por Dios, y todas esas cosas, en todas ellas, íntimamente está Dios. Por lo tanto, el sustento está representando una parte esencial de la vida humana que no puede ser despreciada. No podemos despreciar a Dios allí, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, es como si estas personas, de las que les reclama Malaquías, pensaran que Dios no mira las situaciones personales, no mira las desilusiones, no mira los hartazgos, no mira tal vez los fracasos o los malestares. Y entonces estas personas volcaron sobre sí mismos el beneficio de la dedicación a Dios. Estoy como si estuviera definiéndolo de alguna manera. En lugar de dar el diezmo, en otras palabras, en lugar de dar a Dios lo que es de Dios, reconociendo que eso es un testimonio de que el Señor es el que se ocupa en cada aspecto y punto básico, pequeño y grande de mi vida, y que Él es el Rey que tiene el control de todo eso, en lugar de hacer eso, dejaron de confiar y dejaron de creer que Dios en verdad se ocupaba de eso. Y entonces tomaron el diezmo para sí y se lo guardaron, vamos a decirlo así. Volcaron sobre ellos el beneficio de la dedicación a Dios. Se dedicaron a ellos mismos al final. ¿Qué significa que ellos hayan tomado del diezmo en lugar de dárselo a Dios o de tratar de engañar a Dios dándole otro tipo de entrega o sacrificio, etcétera? Que ellos hayan dejado de confiar en Él y entonces hayan comenzado a confiar en sus propias fuerzas. Eso tiene que ver con el sustento por completo. Tiene que ver con eso. Sí, claro, como si estuviera uno desperdiciando algo, como si ellos hubieran estado desperdiciando. O más bien porque existen tal vez algunas cosas en que no han ido bien. Alguna decepción, como decíamos, algún hartazgo, alguna desilusión, algún malestar. Porque el sustento no nada más tiene que ver con la comida y el trabajo, tiene que ver con la salud, tal vez tiene que ver también con una serie de cosas que con espirituales, físicas, por supuesto, emocionales, etcétera, etcétera, en cuanto a la persona humana por completo. Entonces, si algo careciera de ello y por ello mina su confianza en Dios, entonces es como si estuviera haciendo inútil la posibilidad de dedicarse a Dios en ese aspecto, que es la representación del diezmo, que es justamente entregarle a Dios lo que es de Dios, porque es un testimonio del que Dios es el Señor de mi sustento, en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice que se le roba a Dios? Se le roba a Dios el tributo a su señorío sobre las vidas. Eso es lo que se le roba. Me habéis robado en los diezmos. Eso es una forma de, pensémonos cómo han de haber estado esos diezmos. O no había diezmos, o los diezmos eran pobres y no eran lo que le correspondía a Dios. Por lo tanto, ¿qué era lo que estos hombres le habían robado? ¿Qué es lo que puede robarse a Dios? Es una advertencia respecto del arrepentimiento, respecto del estar en pie delante del Hijo del Hombre. Robarle a Dios el tributo que merece su señorío sobre nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, tú le dedicas más tiempo a la tele que a la Torah y estás robando
Lo que pasa es que aquí tiene que ver con los motivos. ¿Por cuál es el motivo? Si una persona tal vez dedicaría más tiempo que pudiera hacer la tele o que pudiera, por ejemplo, la televisión pudiera ser un signo, el gran tiempo que existe que una persona puede tener una relación con el televisor, tiene que ver con depresiones y con estados de ánimo. Entonces, es el motivo ahí el que importa. Por supuesto que se manifiesta de distintas formas, puede ser eso, puede ser otra cosa, puede ser las apuestas, puede ser lo que sea. Pero lo importante es ver justamente si el ver la televisión tiene que ver con ese motivo o con otra cosa, ¿no? La cosa es que es más bien el dejar de pensar, el dejar de confiar en Dios, en que Adonai es el que me saca de mi depresión, o el que yo tengo que volcar todas mis fuerzas hacia Él, confiando en Él, que es como un testimonio, dedicando mi vida a Él, aún en los momentos terribles y difíciles, que eso a veces puede sonar muy difícil, pero es a lo que nos empeña el Señor con su palabra, a que continuemos, porque Él es fiel. Tenemos que probar de su fidelidad aún en medio de la tribulación o del descontento o del desconcierto, la catástrofe. Cuando se mina la confianza en Dios, es justamente cuando una persona ha dejado de creer que Dios tiene el poder para sacarle de sus problemas, porque sus problemas se volvieron más grandes. Entonces, en lugar de mirar hacia Dios, mira hacia sí mismo, y se puede expresar eso de muchas formas. ¿Qué significa robar a Dios? No son las expresiones en ese aspecto, sino más bien la motivación. Robar a Dios es robarle a Dios el señorío que tiene en mi vida. Y como un testimonio de eso está el diezmo, vamos a decirlo así. Eso es lo que le estaban robando a Dios, en este sentido, lo que le pertenecía a Él. ¿Qué le pertenece a Dios? Si habla del diezmo, es un testimonio del señorío de Dios en estas vidas. ¿Para qué? Para sustento, en todos los aspectos, en cuanto a material, en cuanto a salud, en cuanto a intelectual, por ejemplo, sustento en la sanidad, por ejemplo, mental, en la paz, en la sanidad de los pensamientos del corazón, que pueden o no ser perversos, un sustento cuando no hay perversidad. Entonces, en realidad no se refiere nada más a lo material es una expresión, pero lo material está allí ligadísimo, no lo podemos desligar, no estamos diciendo que es una simple metáfora. Está ligado, en el Señor está ligado, como la naturaleza está ligada con las verdades espirituales del mensaje de la creación, en la creación sobre la redención. Y en segundo lugar, el segundo punto acerca del arrepentimiento de este corazón que dice, ¿en qué tenemos que arrepentirnos? Comienza en el versículo 14, en el versículo 13, disculpen, que dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Adonai, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás está servir a Dios. Este es el meollo ahí del asunto, el argumento grande de estas personas. ¿Qué hacían? Murmuraron en contra de Dios porque parece que Dios no obra justicia. Parece que Dios no es tan fiel como dice que es. No me da lo que me pido. Por un lado, no me da lo que me pido, o por ejemplo, en la violencia que vive nuestro país. Esta tremenda. Hay un grupo, una organización no gubernamental que es la de Ya Basta por México, no me acuerdo, que está integrada por muchísimas personas que constantemente emiten mensajes diciendo, bueno, ya estamos hartos de la corrupción, de tanta violencia, de tanto secuestro, no sé qué. ¿Qué podemos hacer? Es impresionante que todos se preguntan lo mismo. Porque lo digo porque yo lo he visto los mensajes de las personas que se unen al grupo aquel y que van ellos diciendo ya estamos hartos, y que casi, o algunos de ellos, la mayoría, o algunos de ellos en cierto grado, sí terminan diciendo, ¿y qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Y es que no podemos hacer algo. Y se supone que esa organización tiene el propósito de presionar a través de la población a los funcionarios para que hagan algo. Pero no se puede hacer nada, ¿sí? Porque la misma gente que integra ese lugar no cree que puede cambiar.